esa réplica se la haga al rol de PDC. Eh, bueno, mejor práctica, separarlo del read master, una red que tengamos un tráfico excesivo, pero sumamente excesivo, y que el PDC debe estar en un Windows Server 2008 si hubieran controlador de dominio de solo lectura. Y recuerden que los ROD DCs o los Read Only Domain Controllers, ese es un feature nuevo en Windows 2008, R1, para que me entiendan, R1, R2. ¿Okay? Creo que por aquí abarcaríamos este tema. ¿Alguna pregunta sobre los FS, no? Yo te la voy a ir haciendo ahí Ok. conforme vayan siendo recibidas. Respaldo de Active Directory. Ahora sí, se preguntarán, bueno, ¿cómo respaldo mi Active Directory en 2008? Ya sea en 2008 en 2008 R1 o R2, nosotros tenemos predeterminadamente la herramienta de respaldos, el famoso Windows Server Backup. Esta herramienta nosotros tenemos que instalarla. ¿Y cómo la instalamos? Porque viene sin instalar, aunque nosotros vayamos y abramos la consola, viene sin instalar. Yo ya lo tengo instalado en ese control de dominio, pero les voy a mostrar en el secundario que no viene instalada. Vamos a conectarnos al secundario. Como ven, ya aquí tengo mi control de dominio secundario o adicional, funcional completamente. Y vamos a prepararnos para entrar. Vamos a esperar un segundo. ¿Okay? Voy a irme aquí al menú inicio, herramientas administrativas. Le voy a dar donde dice Windows Server Backup. Ahí estamos viendo en un servidor donde no está instalada la herramienta de Windows Server Backup. Como ven, él me dice que no está instalado en esta computadora o en este equipo. Windows Server Backup no está instalado en esta computadora. Para instalar Windows Server Backup, clic en Start, clic en Server Manager, clic en Add Features y seleccione Windows Server Backup. Entonces, si yo me voy aquí a Server Manager o a clic en Start, buscamos Server Manager. Vamos a esperar que termine de refrescar la consola. Bueno, mientras tanto, vamos mostrando en el otro servidor que la consola Okay. ya está agregada y cómo hacer el respaldo. Okay. Voy aquí, vamos a darle en agregar características o features y vamos a irnos casi al puro final y vamos a seleccionar el que dice Windows Server Backup Feature. Vamos a marcarlas hasta la línea de comandos por si necesitamos hacer tareas automatizadas y le vamos al siguiente e instalar. Ya con eso quedaría instalado el rol de Windows Server Backup. En el control de dominio 01 yo ya tengo instalado este feature. Si yo me voy aquí a herramientas administrativas lo voy a levantar. Ahí te acabas de cambiar al controlador de dominio principal. Correcto. Aquí le vamos a dar Backup Once. Once. No. Vamos a escoger opciones diferentes o opciones personalizadas. Vamos a darle la personalizada. Vamos a agregar ítems. Y vamos a seleccionar el que dice System State. Le doy clic en OK, le doy siguiente. Vamos a respaldarlo en ya sea local, en una unidad de DVD o bien en un share compartido en otro servidor. Por efectos de laboratorio, vamos a darle que un remoto. Aquí yo tengo una carpeta compartida, sin embargo, el igual me va a presentar ahí un errorcito a la hora de ejecutar el respaldo, correcto, porque detecta que igual que es un servidor local, hay que hacer un cambio por ahí para poderlo hacer. Sí, lo que pasa es la herramienta de Windows Server Backup puede respaldar el Active Directory a una carpeta compartida de red, pero si lo respalda a una carpeta de red local, él detecta que está uno haciendo el respaldo en el mismo servidor y te va a tirar un error diciendo que está haciendo un backup de Active Directory en el mismo servidor. Si falla, Correcto. ¿cómo va a obtener la información? Exacto. Y es bastante lógico. Sí. Entonces aquí ya le haríamos el botón de backup y él empieza a realizar nuestro respaldo del Active Directory. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto? Vamos a ver. Bueno, tengo un usuario que está posteando la misma pregunta como 30 veces, no la voy a responder.
puedo hacer un backup, no del system state, sino de la base de datos y restaurarlo en un DC adicional que tiene la base de datos dañada. Hacer un respaldo de la base de datos y restaurarlo en un DC adicional. O sea, Ok. Si en ese escenario, si yo tengo un control de dominio eh, que está consistente y tengo un control de dominio que tiene la base de datos corrupta y hasta cierto punto esa base de datos corrupta no se ha replicado a mi DC consistente, yo simplemente voy, ejecuto un DC promo, sea con el parámetro for removal, quito todo lo que sea Active Directory de ese servidor y lo vuelvo a hacer un control de dominio adicional para que replique la base de datos consistente, porque el System State se basa sobre servidor, porque el System State contiene el registro, los complos, que son referencias del sistema operativo, entre otras cositas, y no puedo irlas a hacer a restaurarlas en otro equipo que no sea el original, por decirlo así, o la fuente o el servidor de origen. sí, a pesar de que varios controladores de dominio pertenezcan al mismo dominio, cada uno tiene un ADN diferente y no podemos usarlo para copiar o restaurar un controlador de dominio que tenga problemas. Por eso es importante tener como mínimo 2 controladores de dominio y adicionalmente tener respaldos frecuentes de las bases de datos de Active Directory de cada servidor que sea controlador de dominio. Correcto. Ahora sí, de una vez nosotros teniendo nuestro respaldo de Active Directory, un caso muy común, hay, hay dos, ya les voy a explicar los tipos de restauración, pero ¿para qué me sirve mi respaldo de AD si yo tengo dos controladores de dominio? A algunos les puede surgir esa pregunta por ahí. Bueno, pues bien, vamos a ver cada caso por separado. Vamos a ver el primer escenario y supongamos que tenemos un solo controlador de dominio. Tenemos un respaldo de la D y resulta que a ese servidor se le murieron los discos. ¿Ok? Bueno, pues ya tengo los discos duros nuevos, instalo el sistema operativo y caigo con el respaldo de Active Directory del día de ayer. Hasta este punto, todo está bien, todo está consistente y demás. Ese tipo de restauración se le llama o se le conoce como restauración primaria o no autoritativa. ¿Ok? Como es un control de dominio único, es restauración primaria. Si yo tuviera otro control de dominio, pues sería una restauración no autoritativa por el mismo tema que estamos hablando, que se le dañaron los discos duros, se corrompió el sistema operativo, el Master Boot Record se dañó, etcétera. ¿Okay? Ahora bien, hay una tercera que se conoce como restauración autoritativa. Esa restauración autoritativa me permite restaurar objetos, ya sea un usuario, sea un OU o sea un grupo o equipos. Pero para yo poder llegar a una restauración autoritativa necesito crear o realizar una no autoritativa. Y después decirle a los demás controladores de dominio mediante la herramienta NTDS Util, que aquí se las voy a mostrar, NTDS Util, que este servidor tiene una copia válida del Active Directory y que repliquen a través de él o desde él. ¿Okay? ¿Alguna preguntita sobre este? Sí, muchas, pero sí vamos, sí, no vamos a alcanzar. Ok, aquí vamos a mostrarles un segundo nada más. Aquí. Donde está la parte de restauración. Ajá. Bueno, hay varias Restore. preguntas sobre para qué se usa la herramienta de NTDS útil. Ok. La herramienta de NTS Util es para la administración de la base de datos de Active Directory. Es una línea de Es una comando. línea de comando que me permite administrar, en pocas palabras, la base de datos de Active Directory como tal en NTS.dit. Más Es detalles, decir, el archivo en bruto. el archivo en bruto, correcto. Y aquí yo tengo la opción de Authoritative Restore. Si yo ingreso a esa opción, ahí es donde yo le voy a decir, bueno, ahora sí necesito restaurar al usuario B. Calderón y tengo que especificar la ruta que se le conoce como DN, que es el OU es igual a My Company, coma, DC es igual a Corp, coma, DC es igual a Domain, coma, DC es igual a .com, a com, perdón. Por ejemplo, vamos a ver, para aclarar que veo que no está quedando muy claro. Nosotros tenemos 2 controladores de dominio. Ujú. En el primer controlador de dominio tenemos, bueno, nuestra base de datos de Active Directory replicada al segundo servidor. Creamos un usuario ayer, pegamos la máquina al dominio, lo metimos a los grupos
Resulta que el día de hoy